Bien, creo que ya ha pasado más de un año desde que la última vez que tomé este proyecto. Ha sido un proyecto que quedó medio trunco en el canal, que era el abordaje de los conceptos básicos de responsabilidad civil. En los últimos dos encuentros cortos, encuentros concisos, habíamos hablado un poco del concepto de responsabilidad civil, esta idea de la diferenciación entre otras responsabilidades jurídicas. Lo último que nos quedaba antes de abocarnos directamente al análisis de los elementos, de los presupuestos, de las obligaciones, era un tema que, si bien ya su discusión no tiene una relevancia legislativa tan importante, sigue teniendo una pequeña relevancia tanto en los planes de estudio como en algunas cositas finas que quedaron, que es el famoso tema de la responsabilidad contractual y extracontractual. Todos los programas de responsabilidad civil o derecho de daños, dependiendo de la universidad en la que estén, tienen alguna noción al respecto. Todos estamos de acuerdo que la idea de responsabilidad contractual y extracontractual ha sido un concepto muy mal nomenclado, es decir, con una designación de palabras muy poco correcta. ¿Por qué? Porque no toda responsabilidad contractual va a salir de un contrato, y algunos contratos habilitan la responsabilidad extracontractual. Entonces, estos nombres, algo que estoy utilizando mucho en mis clases particulares, es una noción que uno aprende cuando estudia idiomas, que es la de amigos falsos, los famosos false friends, los que hayan estudiado inglés, que es esta idea de que una palabra me da a mí, teniendo en cuenta los preconceptos que yo tengo alrededor de esa palabra, me da a mí la idea de que significa una cosa y en realidad no significa esa cosa, ¿no? Esos son los llamados malos amigos o falsos amigos. Entonces, a la hora de definir esta idea de responsabilidad contractual y extracontractual, tenemos que tener en cuenta que el fenómeno no radica en si existe un contrato o no, sino que radica en si existe una obligación preexistente. Entonces, esta obligación preexistente nos podría hacer llamar las responsabilidades contractuales como obligacionales y la extracontractual como la obligación derivada del daño. ¿Por qué? Porque mientras que en una responsabilidad contractual la obligación, esto ya lo habíamos hablado, de que la responsabilidad es un tipo de obligación, la obligación surge de la existencia de un vínculo preexistente que permitió ese daño, ¿no? Tenemos acá una obligación típica. El incumplimiento de esa obligación hace que el deudor se transforme automáticamente en deudor, no tan automáticamente, pero se entiende, en deudor de la responsabilidad civil de reparar el incumplimiento. Mientras que en la responsabilidad por daño, dos personas que no tienen una vinculación necesariamente anterior, por culpa de la existencia de un daño, es decir, que el daño es anterior al vínculo, nace este nuevo vínculo entre ellos dos de reparar ese daño injustamente causado o sufrido de acuerdo a la corriente en la que nos enrolemos. Entonces, esta idea de la responsabilidad contractual y extracontractual tenía una relevancia muy grande antes de la reforma del Código Civil y Comercial, porque si tenías una responsabilidad extracontractual, se habilitaban más vías de reparación. Teníamos el daño moral, la reparación de las consecuencias mediatas, pero teníamos también como contrapartida, al ser una responsabilidad más fuerte, un periodo de prescripción más corto, legitimación mucho más acotada, etc. Que después de la reforma del 2015, estas diferenciaciones se terminaron. Toda responsabilidad civil, sea derivada del incumplimiento de una obligación o sea derivada de la producción de un daño, se resarcen las mismas consecuencias, que son las inmediatas y las mediatas,
hay reparación de las consecuencias extrapatrimoniales, tienen un plazo común de 2 años de prescripción, salvo hay unas excepciones muy puntuales que tienen 10 años, pero en términos generales entonces vemos el fenómeno que la mayoría de los libros ha dado a llamar la unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual. Sigue habiendo diferencias, hay una diferencia muy chiquita que si uno lee el código no tarda mucho tiempo en aparecer, que es que en la responsabilidad derivada de los contratos, y acá hay que ser muy específico porque no toda responsabilidad obligacional es de un contrato, ustedes saben que el contrato es una de las fuentes obligacionales, pero después tenemos la responsabilidad civil, la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, el ejercicio irregular de un derecho, tenemos todas estas otras fuentes de las obligaciones, pero específicamente en los contratos, a la hora de calcular qué son consecuencias mediatas, ¿no? Ya vamos a analizarlo cuando analicemos el nexo de causalidad en otro encuentro. Los contratos aclaran que van a limitar la responsabilidad a las consecuencias mediatas previsibles al momento de la contratación. Es decir, que me va a dar un pequeño freno a cuándo vamos a poner el eje de la previsibilidad. Aclara que en caso de que la parte incumpliente haya incumplido con dolo, esa previsibilidad, ese momento de previsibilidad de las consecuencias mediatas se va a trasladar al momento del incumplimiento. Una cosa un poquito muy fina que ya vamos a entender mejor tal vez en próximos encuentros. Salvo esa diferencia que es la más aparente, algunos autores, he leído en lo que fuera en su momento la primera revista de Rubín Salculzón en materia de reformas del código, año 2015, cuando recién había aparecido, recuerdo que había un artículo muy extenso sobre las diferencias existentes entre la responsabilidad contractual y postcontractual, contractual y extracontractual, pero son diferencias que no hacen al conocimiento de este encuentro, que son nociones básicas, nociones que buscan cubrir ciertos conceptos, no diría de la materia daños, sino más bien de la materia obligaciones y algunas tal vez primeras unidades de la materia daños, en donde nos vamos recién introduciendo algunos conceptos, qué es daño, etc. Sin duda alguna, si uno se dedica profesionalmente al tema de responsabilidad contractual y extracontractual, si uno realiza posgrados, etc., va a encontrar estas pequeñas diferencias que siguen existiendo. Legislativamente, un solo artículo regula ambas, el mismo artículo dice quien incumpliera una obligación o provocar un daño, o sea, tenemos una unificación bastante fuerte que virtualmente elimina todas las diferencias relevantes. Pero hago esta salvaguarda, hago este paréntesis para que no tengamos problemas desde del orden de los profesores me dijeron. Ustedes no tienen que dejar de pensar que yo a lo que me dedico en mi día a día, aparte de mi ocupación principal, que es el estudio, estudiar, no el estudio jurídico, yo preparo alumnos. Entonces hay que ser muy sensible a la hora de preparar alumnos en lo que respecta a cuáles son las necesidades que puedan llegar a tener que cumplir para con un profesor determinado. Si usted tiene un profesor determinado que sostiene la existencia de diferencias entre responsabilidad contractual y extracontractual, no voy a ser yo la fuente o material con el que ustedes puedan ir a decirle no, profesor, porque Joaquín dice lo contrario. No. Mi recomendación siempre va a ser que presten atención a las especificaciones que algunos docentes les puedan llegar a plantear en su cátedra en particular, ¿no? Y esto no solamente en materia de daños y no solamente en materia de mis clases. Siempre que ustedes lean algo, nosotros teníamos un compañero
en la facultad que siempre buscaba las cosas, las respuestas en los libros distintos a los que figuraban en la bibliografía. Y obviamente teníamos algunos profesores excéntricos con sus propios puntos de vista y que, como casi todas las personas que tienen puntos de vista, recomendaban la bibliografía que confirmaban sus puntos de vista. Y este chico decía, no, ¿por qué? Porque yo agarré esta bibliografía, entonces yo se lo voy a discutir en el parcial. Y chicos, la facultad no es el momento. Puede que sí sea el momento. Yo personalmente no creo que la facultad sea el momento en el cual nosotros vamos a andar poniendo nuestro pie y clavando las banderas en las luchas que vamos a tener por el resto de nuestras vidas. Si ustedes en primer año le dijeron a un profesor que era positivista que el único derecho que existe es el derecho hecho por el hombre y todo el derecho natural no existe, nadie se los va a recriminar cuando ustedes se reciban y empiecen a hacer cursos de filosofía del derecho y un naturalista. Nadie les va a decir, pero vos hace 7 años cuando estabas rindiendo derecho civil, parte general, dijiste que el positivismo era la que iba. No. Así como lamento comunicarles que la mayoría de los congresos en los que están participando de asistentes y en los que les dan esos papelitos, esos cartoncitos muy bonitos, a la hora de medir un currículum, los congresos en los que ustedes fueron de asistente como alumnos y los que fueron de asistente como profesionales tampoco les voy a ir comentando, no valen tanto. Entonces, a lo que voy, vivan la etapa de la adolescencia universitaria como lo que es, una etapa de aprendizaje, una etapa de formación. No es necesariamente una etapa ideológica, tienen toda la vida para formarse por caminos distintos a los que algunos profesores les pueden recomendar, y no olviden que si bien no está bueno dejarse pisotear por nadie, por ningún profesor ni nada, la realidad es que mejor aprobemos primero y nos pongamos a reflexionar y militar en contra de algunas ideologías y de algunos pensamientos de los titulares de cátedra, en lugar de ponernos contestatarios, agresivos, en situaciones que puedan poner en riesgo nuestro avanzar en la carrera, ¿no? Esto siempre, algo que les suelo decir a los alumnos, sobre todo los que son más contestatarios, les suelo tratar de hacer una recomendación personal. Yo he tenido alguna que otra discusión amable con algún profesor, que por suerte se la tomó amable, pero en la secundaria yo era un chico mucho más contestatario y ahí sí tuve algún que otro problema por andarle respondiendo a un profesor, y me doy cuenta con muchos años después que sí, o sea, es muy difícil que la recomendación sea cállense, déjense apabullar y después vean qué hacen. Es una solución un poco pragmática tal vez, ¿no? Pero bueno. Bien, ya cerrado este último tema, antes de pasar a tal vez la parte más conceptual, más de contenido de la responsabilidad civil y de lo que yo planteo en este esquema de clases, vamos a pasar a los llamados presupuestos de la responsabilidad civil. Muy a la manera de analizar, como los que hayan hecho Derecho Penal parte general, recordarán que cuando analizamos la teoría del delito habíamos visto que esta herramienta que está diseñada para determinar si una determinada conducta es o no delictiva, nosotros vamos a tener una herramienta muy parecida en el derecho civil, que son los presupuestos de la responsabilidad civil, que los vamos a ordenar de manera progresiva y escalada, de manera tal que la inexistencia de alguno de esos elementos hace innecesario seguir indagando sobre los siguientes elementos. Entonces, toda responsabilidad civil radica sobre una base inexpugnable del daño. Salvo, como si no me falla la memoria, aclaré en otro video, la responsabilidad preventiva, ¿no? Que es la acción preventiva es aquella que se plantea antes de que se produzca el daño para evitar el daño, ¿no? Pero en términos generales, toda responsabilidad, que dicho sea de paso,
La acción preventiva, más que una acción de responsabilidad, es una acción de derecho de daños, no tanto de responsabilidad. La responsabilidad es la terminología correcta para referirse a la función resarcitoria del derecho, pero bueno, eso ya también lo hemos hablado. ¿Qué es un daño? Bueno, eso lo vamos a ver en otro video, pero ya cuando existe el daño podemos ver una segunda etapa, ¿no? Si no existe daño, no me importa que exista cualquiera de los siguientes elementos. Si no hay daño, no hay responsabilidad civil. Lo segundo que necesitamos es que ese daño sea antijurídico. Recordaremos, si bien vamos a profundizarlo cuando analicemos uno por uno estos elementos, que la antijuridicidad en derecho es mucho más que solamente la oposición de una conducta a la norma, es también la ausencia de una justificación de esa conducta. Cuando el daño es antijurídico, lo tercero que tenemos que analizar es si existe una relación de causalidad. Esta relación de causalidad, quienes ya hayan estudiado derecho penal parte general, recordarán los grandes desafíos que existían a la hora de imputar una determinada conducta a una determinada acción, dado que a veces cuesta ponerle un límite en cuestiones de cercanía, en cuestiones de relevancia, y si no ponemos un límite, terminamos culpando al señor Colt, inventor del revólver Colt, de todas las muertes provocadas por los revólveres Colt, pasando por los vendedores de armas, por los padres de quien lo empuñó, etc., ¿no? Entonces, teniendo toda esa larga cadena infinita de causalidades, la teoría de la causalidad que apliquemos en derecho me va a poner a mí ciertos límites, me va a permitir a mí establecer cuándo efectivamente un acto tuvo una determinada consecuencia. Y este daño fue la consecuencia de determinado acto. Y por último, y es tal vez el lugar en donde más discusiones hay, en donde más charlas hay, ¿salí? Está mi gatita. En donde más charlas hay, ese daño antijurídico y causado tiene que ser imputable. ¿Qué quiere decir imputable? Tengo que tener una razón jurídica por la cual esta persona va a responder. Más que imputable, la palabra de la que estamos hablando es atribuible. Es decir, yo tengo que tener un argumento jurídico para, como decía un profesor mío de daños, justificar qué bolsillo va a ser el que va a tolerar la pérdida. ¿Por qué esta persona en la que yo estoy diciendo que causó un daño antijurídico, por qué esta persona tiene que responder y tiene que sacar dinero de su patrimonio para reparar ese daño? Hay enormes discusiones, tenemos una tradición jurídica sumamente subjetivista, pero desde la reforma de la 17711 y con la reforma actual tenemos una fuerte presencia de razones objetivas, es decir, que van más allá de cómo se haya comportado el sujeto, sino por cuestiones totalmente ajenas a si el sujeto se comportó bien o se comportó mal, vamos a atribuirle la responsabilidad y vamos a imputarle a su patrimonio la reparación de los daños. Entonces la idea es que en siguientes videos, que espero no tardar tanto, yo poder desarrollar algunas categorías específicas del daño, de la antijuridicidad, de la causalidad y de los factores de atribución. Así que bien, no quiero hacer promesas que evidentemente ya fracasé. La última vez creo que habían pasado 4 meses entre el primer video y el segundo y había prometido intentar que no pase tanto. Un año después estoy haciendo esta tercera parte, así que realmente espero que estoy dedicándole mucho
a algunas clases que estoy grabando por esto del distanciamiento social obligatorio. Estoy dando muchas teleclases, razón por la cual estoy pasando más tiempo frente a la cámara, así que en una de esas podamos dedicarle unos minutos más a este proyecto. Así que bueno, espero que haya servido y espero que podamos continuar con el desarrollo de estos temas. Hasta la próxima.